Hola Mercedes. Hola Mercedes. Hola, hola. Mercedes no la escuchamos. Hola Mercedes. ¿Está activado tu micrófono, Mercedes? Sí, el micrófono está activado. Me parece que puede ser un problema del micrófono de los auriculares. Hola Mercedes. ¿Me escuchás? Hola, hola. Hola. Mercedes, si nos escuchás, ¿podés probar sacarte los auriculares y usar el micrófono directo de la computadora o no? Vamos a escribirle. ¿Tú le puedes hacer las indicaciones? Ahí le estoy escribiendo por el chat a ver si me lee. Ah, perfecto. Gracias. Tiene su micrófono apagado, según veo. Sí, pero recién lo tenía prendido. El mío está prendido. Ahora sí, ahí está, perfecto. Ahí estamos, ahora sí, podemos empezar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Los estamos saludando desde una Miami muy, pero muy calurosa, pleno verano, muchísimo calor. Yo desde la ciudad de Doral y Eduardo desde... Desde la ciudad de Aventura. Nos separan unos 40, 30 minutos de auto. Así que, Mercedes, el año pasado estábamos en el mes de abril en EFI, juntos en esta presentación, y hoy, bueno, lo hacemos a distancia. Sí, teníamos pasajes reservados, obviamente, para viajar a Buenos Aires y participar, creo que era 25-26 de abril, ¿no? Si no me equivoco, De ¿era más o la, menos esa fecha? de la EFI de este año, que, bueno, la estamos materializando por este medio, así que le agradecemos a todos los que del otro lado nos escuchan y se interesan por las inversiones en Estados Unidos. Y le agradecemos muchísimo a la tecnología que nos da esta posibilidad, ¿no? Yo creo que este es el año no solamente del coronavirus, es el año del Zoom. El Zoom nos ha cambiado la vida y nos ha salvado la vida laboral al menos, porque nuestro trabajo ahora lo hacemos de esta manera. Así que bienvenida a la tecnología, siempre hay que mirar el costado positivo de las cosas. Y si tuvo algo esta pandemia que nos dejó como legado, o nos va a dejar como legado, es profundizar la utilización de la tecnología para estudiar, para trabajar, para comunicarnos con amigos, con familia. Lamentablemente no podemos hacerlo de otra manera, así que hay que reinventarse, y la tecnología nos ayuda. Y en esa reinvención vamos a colocarles nuestra información compartiendo la pantalla hasta que comencemos con nuestra presentación a pleno, que hoy vamos a hablar, Mercedes, sobre inversiones en Estados Unidos, entre ellos las oportunidades que presenta la ciudad de Detroit, la ciudad de Miami, así que mientras se acercan los que hoy asistirán, les dejamos ahí la información
con nuestros WhatsApp para que se comuniquen cuando gusten. Sí, ahí se van sumando nuevos asistentes. Me preguntan si me puedo sacar los auriculares. No porque tengo problema de audio. Si no uso los auriculares no escucho nada, así que mil disculpas. ¿Se escucha bien? Yo creo que al menos desde aquí Sí. el sonido y la imagen llega muy bien. Sí, ahora se escucha perfecto. Yo le había pedido eso a Mercedes porque al principio no la escuchábamos, pero ahora se escuchan muy bien a los dos. Buenísimo. Excelente. Muy bien. Mercedes, ¿qué nos vas a contar de estos días que nos llevamos aquí, cada uno en nuestras casas, y haciendo presentaciones a distancia, y para que los que nos escuchan puedan saber cómo es la vida que llevamos aquí y cómo trabajamos a partir de estos medios de tecnología, como bien decías, para poder satisfacer aquellos deseos que tienen los que gustan y buscan invertir en Estados Unidos? En realidad nosotros estamos bastante acostumbrados a trabajar a distancia, porque la gran mayoría de nuestros clientes son inversores extranjeros. Entonces esto se ha profundizado para nosotros un poco más, pero ya veníamos realizándolo hace mucho tiempo. El WhatsApp es una gran herramienta que nos permite vender propiedades. Con un teléfono podemos vender propiedades. Es algo increíble, ¿no? Algo impensado. Pero bueno, en esta época es así, y nosotros que tenemos muchos inversores de otros países, no necesariamente necesitan viajar a Estados Unidos para hacer una inversión en una propiedad. Desde que comenzó la cuarentena, por supuesto, esto se ha profundizado muchísimo más, y el Zoom nos ha aportado otra herramienta más para poder comunicarnos y poder contarles los negocios inmobiliarios que se pueden hacer en Estados Unidos durante la cuarentena. ¿Hemos trabajado mucho? Sí, muchísimo, más que nunca, es increíble. Hemos vendido mucho, hemos hecho muchísimas operaciones con clientes gracias al uso de la tecnología a distancia, y por supuesto también esta posibilidad de seguir trabajando de alguna manera sin tantas limitaciones como en Argentina, por ejemplo, teniendo una cuarentena un poquito más relajada en Estados Unidos, nos ha permitido seguir visitando propiedades y mostrar propiedades a nuestros clientes, y pudimos cerrar un montón de negocios. Así es, ha habido oportunidades y esas oportunidades las han aprovechado los inversores, ¿no? La famosa ecuación crisis igual a oportunidad, creo que la hemos vivido y la estamos viviendo en su máxima expresión. Semana a semana, en nuestras presentaciones que hacemos los días sábado y durante los mismos días de la semana, nos llegan cantidades de preguntas, de cuestionamientos, de cómo hacer negocios en Estados Unidos, y les vamos a compartir con los que nos escuchan una estadística que para nosotros fue sorprendente, y es que en los últimos 60 días o en 60 días de esta situación de emergencia sanitaria, nuestra cantidad de consultas ha crecido 315%. Eso muestra que más allá de la situación que vive el mundo, el interés por invertir en Estados Unidos, bueno, está en unos niveles realmente que hasta nosotros viviendo aquí, como en mi caso 31 años y Mercedes una cantidad de años también, no deja de sorprendernos. Sí, al principio pensamos que se iba a paralizar toda la actividad y ocurrió todo lo contrario. Los inversores saben que cuando hay crisis hay oportunidades, entonces salieron a buscarlas. Eso por el lado de los inversores. Y por el lado de la gente que quiere comprar una propiedad para vivir, también se ha dedicado a buscarla porque ha tenido el tiempo para hacerlo. A lo mejor antes de la cuarentena no contaba con tanto tiempo como para poder dedicarse a eso. El estar en la casa y tener la posibilidad de buscar propiedades por internet y poder contactarse, y además la posibilidad también de visitar propiedades online. Nosotros aquí en la ciudad de Miami, por ejemplo, hemos ido a visitar muchísimas propiedades, por supuesto con barbijo, alcohol en gel, con todas las precauciones, y hemos mostrado propiedades a nuestros clientes a través del teléfono, haciendo videos, haciendo WhatsApp en vivo o Facebook Live. Y a través hasta de drones. También, esta posibilidad que nos da la tecnología de poder filmar un video y enviárselo al cliente también nos ha ayudado muchísimo, y hemos seguido haciendo muchísimas operaciones.
tanto aquí en la Florida como en Detroit. Por supuesto, son dos perfiles de clientes totalmente distintos, ¿no? Dos negocios distintos, con rentabilidades diferentes, con capitalizaciones diferentes, y tenemos bien segmentado los dos tipos de inversores, ¿no? Eduardo, siempre hacemos una gran diferenciación entre aquel cliente que busca comprar en Miami y aquel cliente que busca Detroit. Si me permites, Mercedes, vamos a sacar nuestra placa aquí con nuestros teléfonos. ¿Cómo no? Y así compartimos nuestras imágenes. Los que están del otro lado nos pueden ver. Ya luego al final le volveremos a compartir para que estén en contacto con nosotros o puedan estar en contacto con nosotros. Y siguiendo con lo que bien estabas diciendo, así es, nosotros en nuestras presentaciones definimos estos dos grandes grupos de inversión, aquellos que buscan una rentabilidad emocional, para lo cual Miami siempre es un lugar excelente, es un lugar donde uno encuentra buen clima, donde encuentra playas, donde encuentra centros comerciales, el puerto más grande de cruceros del mundo, conexiones a cualquier lugar que se le ocurra desde el aeropuerto de Miami, donde pasan más de 46 millones de personas. En Miami, asimismo, no deja de haber áreas que crecen y son una oportunidad, o zonas donde lo que cambia es la zonificación y también se transforman en una oportunidad, cosa que nuestros inversores han aprovechado inclusive en esta época, y así han comprado propiedades donde quizás hoy hay una casa unifamiliar para demolerla y construir allí un edificio multifamiliar o un dúplex. Así que ese aspecto que nosotros definimos como, bueno, busca una rentabilidad emocional, no necesariamente 100% emocional lo que encuentran en Miami, sino que también hay algunas oportunidades que no hay que despreciar. Y después la rentabilidad racional. Y en esa rentabilidad racional, bueno, Detroit hoy se lleva el primer lugar de inversiones. Sí, paradójicamente encontramos un nuevo tipo de inversor en esta cuarentena, que es el inversor que a lo mejor está acostumbrado a construir en Argentina y ahora quiere construir en Estados Unidos. Entonces nos han encargado la búsqueda de terrenos, de lotes, nos han encargado la búsqueda de edificios sobre todo, y en Detroit se da la gran posibilidad de encontrar edificios para reciclar, para reparar a muy bajo precio y con muchas unidades. Entonces, por lo que uno compraría un departamento en la ciudad de Buenos Aires, se compra un edificio en Detroit con varios departamentos para alquilar y para revender. Entonces, nos hemos dedicado estos meses de trabajo a distancia en la búsqueda de este tipo de inmuebles, porque hemos tenido muchos requerimientos en ese sentido. Sí, requerimientos que se concretaron, ¿no? Transacciones que terminaron haciéndose en una cuarentena en los diferentes países del mundo, y eso no impidió que, haciendo uso de la tecnología, se pudiesen firmar contratos a distancia, enviar información, transferir fondos de una cuenta de banco a otra cuenta de banco, e inclusive a través de nuestra oficina en Detroit y de Tony, que es nuestro manager, el gerente en la oficina allí, y que además tiene una licencia de construcción, bueno, comenzar a todo lo que tiene que ver con cómo transformar un edificio que quizás estuvo abandonado y cerrado por muchos años. Vamos a mencionar también que la ciudad de Detroit vivió una bancarrota en el año 2013 y que salió de la misma en el año 2014, y que eso es lo que le ha permitido un resurgimiento. Un resurgimiento que cuando uno lo analiza parece increíble, ¿no? Una ciudad que fue una de las primeras 5 ciudades de los Estados Unidos, cuna de la industria automotriz de este país, la sede mundial de Ford, de Chrysler, de General Motors, y así como fue y estuvo en el éxito y en la cumbre como ciudad, llegó a una bancarrota. Y de esa bancarrota sale en el 2014 y se transforma en una ciudad industrial, pero además en una ciudad que atrae a la tecnología y con ello a los millennials, y cambia en gran parte esa composición demográfica de la ciudad de Detroit. Detroit se ha transformado en una especie de emblema del crecimiento y del trabajo y los puestos de trabajo generados en Estados Unidos. Muchos nos preguntaban, Eduardo,
Pero ¿qué pasa ahora con la cuarentena, con la pandemia, con la economía, con el desempleo? Se va a paralizar todo. Y nos hemos llevado una gran sorpresa. Una muy gran sorpresa. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la construcción en general no se ha detenido en ningún lado. En Miami está a pleno y ha estado a pleno durante todas estas semanas y meses que llevamos cada uno en nuestras casas. Es sorprendente cuando uno sale, como yo lo hago con muy poca frecuencia en verdad, y me encuentro con el avance que tienen los diferentes edificios y las obras en la ciudad. Y lo mismo pasa en la ciudad de Detroit. Y no solamente pasa en la ciudad, sino cómo las mismas empresas, las fábricas, han readaptado su producción. El ejemplo de Ford, que durante todos estos meses se ha dedicado a fabricar respiradores y máscaras. O la empresa General Motors, que el mes pasado comenzó a contratar gente nuevamente, ¿no? Uno lee las estadísticas o los números de millones de personas desempleadas. Y por otro lado, las estadísticas del mes de mayo, donde dice, bueno, el desempleo es menor del que se había calculado y además se han contratado 2,5 millones de nuevos puestos de trabajo. O sea, hay una economía que es muy ágil, muy dinámica y que así como pasa de un día al otro del 3,5% del nivel de desocupación al 14%, bueno, en poco tiempo volverá a estar en los niveles que acostumbra. También, Mercedes, vamos a mencionar que Estados Unidos llevaba 128 meses, y lo repito porque parece un número insólito, ¿no? Y para Argentina debe parecer como hasta increíble. 128 meses de crecimiento constante, mes a mes. Durante 128 meses la economía de Estados Unidos no dejó de crecer. Así que, bueno, que ahora no crezca o que retroceda, creo que hasta dentro de los ciclos de la economía hubiese sido algo natural que pasase. Bueno, y además hay que tener en cuenta otro factor más de este año, que vamos a tener elecciones en Estados Unidos, en noviembre. Y también la economía va a influir mucho también en cómo se reactive mucho más todavía con vista a las elecciones. El actual presidente seguramente va a poner mucho énfasis en este aspecto para no perder. Por eso se ha inyectado muchísimo dinero en subsidios para los desempleados, se ha inyectado mucha ayuda del gobierno federal, justamente para que la gente siga consumiendo y esta gran maquinaria que es este país, que es la primera economía del mundo, no se detenga, a pesar de la pandemia, ¿no? Así es como bien estás diciendo, Mercedes, ¿no? La economía que representa prácticamente el 25% de la economía del mundo, concentra un cuarto prácticamente de la economía del mundo, y una maquinaria que es la locomotora, de gran parte o de la economía del mundo en general. Con lo cual es sorprendente y yo no dejo de sorprenderme inclusive de cómo se reacciona, de cómo, por ejemplo, mencionabas el gobierno a través de sus diferentes organismos ha contribuido con préstamos a empresas, préstamos a personas, los fondos de desempleo, y todo eso significa 1/3 del Producto Bruto del país. Esos son miles y miles y miles de millones de dólares que se han volcado a la actividad. Y eso hace que ciudades como Detroit, por volver nuevamente a lo que habíamos comenzado a mencionar, donde se está ampliando desde hace ya 8 o 9 meses una de las plantas de Chrysler, por cierto, una ampliación que se produce porque allí se va a trasladar la fábrica de motores que actualmente está en China. Eso lleva a que 5.000 personas tengan que ser contratadas solamente para la ampliación de esa planta, y de esas 5.000 personas, 3.000 van a llegar a Detroit de fuera de la ciudad de Detroit. O sea, 3.000 personas van a llegar a Detroit con sus familias a trabajar a esta planta, a consumir dentro de Detroit, bueno, y a contribuir al crecimiento de esta ciudad que fue un emblema, como mencionabas en un principio, Mercedes, y que seguramente con el paso del tiempo lo va a seguir siendo, porque esta recuperación no se detiene, ¿no? Hay un eslogan de Detroit que dice: Detroit, la ciudad que no se detiene. Siempre que empezamos nuestras conferencias, nuestras charlas, que hacemos todos los sábados
desde que comenzó la cuarentena. ¿Ya cuántas llevamos? ¿Cuántas charlas de los sábados? 33 va a ser la de mañana. 33, vía Zoom. 33 semanas en contacto con nuestros clientes, con gente que tiene ganas de invertir. La primera pregunta que nos hacen es, ¿y cómo hago para comprar una propiedad en Estados Unidos? ¿Cuál sería el primer paso que hay que dar? Así es. Esa es, como también nosotros decimos, el primer escalón que hay que subir en una escalera, ¿no? A veces nos dicen, bueno, pero yo quiero empezar por el peldaño número 5. Y en verdad este es un país donde uno puede planificar tanto que empezar por el peldaño número 5 va a significar que se va a caer de la escalera. Y empiece por el número 1, y ese peldaño número 1 es abrir una sociedad y registrar una sociedad aquí en Estados Unidos. A diferencia de lo que pasa en Argentina, que es de donde mayormente seguramente nos están escuchando ahora, el abrir una sociedad en Estados Unidos es un proceso muy simple, muy rápido, y que tiene una cantidad de ventajas enormes a lo que significaría comprar una propiedad a nombre personal. Recuerdo, Mercedes, cuando alguna vez se nos acerca alguien que ya tiene una propiedad, que la compró por su cuenta o con otra gente y nos dice muy orgulloso que su propiedad la tiene a su nombre. Y eso en verdad, como una propiedad de inversión, es un muy grave error. Entonces el primer paso es constituir una sociedad. En el estado de Florida, por ejemplo, que es un estado muy amigable para la constitución de las sociedades. De hecho, es el estado donde más startups se inician en Estados Unidos, y es un proceso que puede llevar, inclusive ahora, en esta época de cuarentenas y de emergencia sanitaria, entre 3 semanas y 4 semanas como muchísimo. El abrir una cuenta de banco, que sería el segundo paso luego de haber obtenido el número de identificación tributaria con el IRS, que es un proceso que lleva 45 minutos y hasta menos. Es sorprendente como en Estados Unidos uno puede iniciar los negocios de un día para el otro cuando así lo desee. Y yo no me canso de decir en las diferentes presentaciones que Estados Unidos se podría llamar perfectamente Estados Unidos Sociedad Anónima, porque funciona como una gran empresa, y todo está hecho para que aquel que es un emprendedor, un inversor, un industrial, un comerciante, un profesional, bueno, tengo una idea y la puedo llevar a la práctica. Nada lo va a detener para poder materializarlo. Así que, sí, Mercedes, el primer paso, hacer la sociedad, obtener el número tributario, y luego les vamos a contar cuáles son esas ventajas. Y permítanme una cosa, si te parece, Mercedes. Sí, cómo no. Yo veo que nos van enviando preguntas. Haciendo preguntas, sí, justamente. Si en algún momento ven que yo bajo la cabeza, es porque le voy a responder algunas de las preguntas. Mira, vamos a hacer así. Yo voy a hacer de periodista, ¿te parece? Bueno, voy a hacer de periodista, no. Usted es una reconocida periodista. Bueno, pero ahora en esta charla me corro del lugar de licenciada en bienes raíces y me pongo la camiseta de licenciada en periodismo. Excelente. Mi otra profesión. Te voy a hacer algunas preguntitas que son las que nos están haciendo los asistentes. Y la primera ya está respondida. Dice Alberto, ¿se compra a nivel personal o a través de una sociedad? ¿Por qué no hay que comprar a nombre personal, Eduardo? Ese sería el primer punto. Primer punto. Cuando uno compra a nivel personal una propiedad de inversión, sí está muy bien si compra una propiedad personal para él, porque la va a vivir. Vamos a dividirla entre propiedades donde voy a vivir y propiedades donde voy a invertir. Perdón, entre las propiedades donde voy a vivir también hay otra gran diferencia. Si soy extranjero o si soy residente americano, ¿no? Completamente. Si tengo una residencia o soy ciudadano de Estados Unidos, esa propiedad en la que voy a vivir al menos 183 días en el año, voy a poder obtener lo que se llama una exención de homestead. Eso quiere decir, va a ser mi residencia principal y voy a tener ciertos beneficios a nivel impositivo. En el caso de un inversor que no reúne estas características, la opción que va a tener es, voy a comprar una propiedad no a nombre personal. Porque si la compro a nombre personal, ¿qué me va a pasar? Bueno, vamos a ponerle ejemplos. Primero, si alguien me inicia algún proceso en una corte y la propiedad está a nombre personal, pueden ir contra todo mi patrimonio. Mientras que si está a nombre de una sociedad, bueno, estará limitado por el capital de esa sociedad. Ese es un punto. Otro punto.
Si tengo una propiedad a nivel personal, hay gastos que no los puedo imputar a nivel personal, pero sí los puedo imputar a nivel de una sociedad. Y hay un tercer punto que no deja de ser quizás muy importante, y tiene que ver con las herencias, con la sucesión. El impuesto sucesorio en Estados Unidos puede llegar hasta el 40% del patrimonio. Entonces, si tengo una propiedad y está a mi nombre y yo fallezco, bueno, mis herederos definitivamente van a tener que pagar hasta un 40% del valor del patrimonio. Ventajas entonces, Mercedes, de tenerlo a nombre de una sociedad. Limito el riesgo, puedo imputar gastos, y aquí vienen dos cuestiones que son, para los que nos están escuchando, por favor, se los voy a repetir porque es muy llamativo. En Estados Unidos las sociedades se constituyen para todo fin no prohibido por la ley. Eso quiere decir que el estatuto de la sociedad dice que el objeto social es todo lo que quiero hacer siempre y cuando esté dentro de la ley. Punto 1. Punto 2. El IRS, que es el equivalente de la AFIP en Argentina, considera que durante los primeros años la sociedad va a dar pérdida. O sea, el mismo ente recaudador nos está diciendo, usted durante los primeros años con su sociedad no va a pagar impuestos, porque su sociedad va a dar pérdida. Así que, o sea que no vas a tener que pagar ganancia presunta como en Argentina. No, eso ni siquiera existe. Sería como pérdida presunta la que el IRS... Exactamente. ¿no? El IRS considera que uno va a tener pierde. Usted empieza una sociedad, pierde. Una pérdida presunta, exactamente, Mercedes, como estás diciendo. Y tiene también una manera de protegerse contra lo que sería el impuesto al patrimonio. O sea, ahí tenemos una diferenciación enorme. ¿Compro una propiedad a nombre personal o lo hago a nombre de una sociedad? Ahora, muchas preguntas tenemos de inversores con respecto a qué pasa con las ganancias que me va a dejar esa propiedad. Yo compro una propiedad, la rento y voy a ganar plata. Y el día de mañana la voy a revender y voy a ganar plata. ¿Cómo hago para no pagar impuesto a las ganancias? Una buena planificación desde el principio. Es fundamental. Es la clave del éxito en sus inversiones en Estados Unidos. Este es un país donde uno puede planificar. Y voy a decir algo que Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, ha dicho y lo ha escrito más de una vez. Él paga menos impuestos en forma proporcional de lo que paga su secretaria. ¿Por qué? ¿Hace algo para pagar menos impuestos fuera de la ley? No, justamente se aprovecha de todo lo que la ley le ofrece para, como estamos hablando, poder dentro de la ley ni siquiera pagar impuestos. Entonces, compro una propiedad y la alquilo. Todos los meses estoy recibiendo un alquiler menos los gastos que correspondan mes a mes. Ese dinero lo voy a tener en la cuenta que habré abierto a nombre de la sociedad dueña de la propiedad. Bien. Aquí el 31 de diciembre de cada año se hace un corte y una presentación que vence el 15 de abril, pero se puede extender al 15 de septiembre, 15 de octubre, de la presentación de impuestos. Pero tengamos en cuenta lo que dijimos. En esa sociedad voy a poder imputar gastos. Si yo tengo una sociedad que se dedica a todo aquello no prohibido por la ley y compré una propiedad, algo me limita a que si yo estoy en la ciudad de Tucumán, me tomo un avión, hago una serie de combinaciones y llego a Roma, y entonces tuve gastos de avión, tuve gastos de hotel, gastos de comida. Yo ese viaje perfectamente lo pude haber hecho para ver de qué manera lograba hacer algún negocio con mi sociedad registrada en Estados Unidos. Así que todo ese viaje lo podría imputar a mi sociedad en Estados Unidos. Y si estoy en Buenos Aires y me compro una computadora, un teléfono nuevo. Bien, Mercedes, tu mente empieza a pensar en función de la sociedad que registraste de Estados Unidos. Así que todo lo que hagas todos los días a la mañana cuando te levantes es en beneficio y para generar negocio a esa sociedad en Estados Unidos. El teléfono que compré, ¿para qué lo compré? Para tener una mejor comunicación y poder generarle más negocios a mi sociedad en Estados Unidos. La computadora, ¿para qué la compré? Para la misma finalidad. Un escritorio, ¿para qué lo compré? Para lo mismo. Entonces, todo eso lo voy a poder imputar en el resultado de la sociedad que tenga en Estados Unidos. ¿Por qué Florida? Si yo hago una LLC en Florida, ¿puedo comprar una propiedad en Detroit, por ejemplo, o en otro estado? Sí, puede comprar una propiedad en cualquier estado de los Estados Unidos, que son 50 estados. ¿Por qué Florida? Porque Florida es un estado muy amigable. Es tan amigable que cuando uno cruza la frontera entre el estado de Georgia, que está al norte del estado de Florida, y entra al estado de Florida, hay un letrero que dice bien grande: bienvenido al estado de Florida.
un Estado amigable para hacer negocios. O sea, es el concepto ya del Estado por sí. Acá pregunta un asistente, ¿por qué no en California, por ejemplo? Yo le preguntaría, ¿por qué California? Porque Sí. inclusive California tiene un impuesto que no lo tiene Florida. Hay estados que pagan impuestos que no los pagan. Y además las propiedades son, yo creo que fácilmente valen 2 o 3 veces más que en Florida. Ah, bueno, si es por qué invertir en Florida o por qué invertir en Detroit, en verdad, como comenzamos en parte de la conversación, si va a invertir en Florida hoy y dentro de Florida, en Miami, o en Orlando, o en Jacksonville, o en Tampa, en verdad lo está haciendo más por una cuestión emocional que por una cuestión racional. El tiempo para invertir en Florida, y repito, hay excepciones como el sur del condado Miami-Dade o en Broward por cambio de zonificación. Voy a hablar en líneas generales. En líneas generales, si voy a invertir en Florida y dentro de Florida en Miami, bueno, me tendría que haber acordado antes del año 2012, fines del 2012, 2013, que fue cuando los precios revirtieron. Los precios explotaron con la burbuja en el 2007-2008, cayeron drásticamente hasta fines del 2013 y luego revirtieron. En la curva de la economía, yo compro cuando los precios están en el piso y trato de vender cuando están en el techo. Y eso es lo que pasa hoy en Detroit. En Detroit los precios están en el piso y en realidad están a la mitad de lo que alguna vez estuvieron. Con lo cual el ritmo de capitalización es enorme en Detroit y en Miami lo que estamos viendo es que en ciertas áreas inclusive tienden a bajar para poder concretar las transacciones debido a la cantidad de oferta que hay en función de la demanda. Los análisis dicen que a Miami le va a llevar, en líneas generales siempre lo que estoy diciendo, aproximadamente entre 2 y 3 años que la demanda absorba la oferta existente. Y eso es, entre otras cosas, porque se construyeron miles, y realmente miles, de unidades nuevas en los últimos 2 años. Piensen que cada edificio que se construye en Miami y los alrededores puede tener 400, 500 unidades por edificio. Y se han construido unas cuantas decenas de edificios en la ciudad. Muchos creímos que con la pandemia iban a bajar un poco los precios. Los primeros días se notó un pequeño acomodamiento, aparecía alguna oportunidad, pero luego, como el mercado no se detuvo y la demanda no se detuvo, los precios no bajaron más, se quedaron en el techo como estaban. Y la verdad que no hay grandes oportunidades como tantos esperaban, ¿no? Muchos clientes nos llaman y nos dicen, pero ¿cómo? ¿No hay grandes oportunidades ahora en Miami? Y la verdad que no hay grandes oportunidades. No es que bajaron como en 2008. Esta crisis de la pandemia no tiene absolutamente nada que ver con la crisis de aquella época, ¿no, Eduardo? No, absolutamente para nada. De hecho, aquella crisis tiene un origen completamente diferente a este. Esta es una crisis motivada por alguna cuestión externa que nada tenía que ver con la economía, que está haciendo, sí, que las compañías tengan que despedir personal, pero que prontamente, seguramente, como mencionamos, 2,5 millones de personas se contrataron en el mes de mayo, y a medida que la economía vuelva a ponerse al 100% o atender al 100%, va a volver a los niveles quizá que tenía. No va a ser inmediato, pero en una ciudad como Miami, que además, desde el punto de vista de rentabilidad emocional, está abierta al mundo y donde constituye un aspiracional, tener una propiedad en un lugar con buen clima, en un lugar donde hay mar, donde todo el año podemos estar vestidos así. No hay muchos lugares del mundo. El año pasado, Mercedes, nosotros hemos recorrido en Estados Unidos 8 estados diferentes. Hemos estado en España y hemos estado en Italia, analizando los mercados de cada uno de estos lugares. No hay ninguna ciudad como Detroit. La verdad es que yo creo que a nosotros nos encantaría poder decirles a todos, vengan, inviertan en Miami, vivimos aquí, nos sentimos confortables. Sin embargo, nos tomamos un avión, nos vamos al frío de Detroit, porque es allí donde está el negocio. Y cuando nos fuimos a buscar propiedades a España, y cuando nos fuimos a buscar propiedades a Italia, o a alguno de estos 8 estados que hemos visitado, así que 8 estados, imagínense la cantidad de ciudades que eso significó, no encontramos ninguna ciudad que esté a los niveles que hoy ofrece Detroit. Es simplemente ver también los ciclos de la curva de la economía. ¿Dónde estamos en Miami? ¿Dónde estamos en Detroit? En Detroit estamos a menos o a la mitad de los precios que alguna vez existieron en la ciudad. ¿Cuál es la proyección de Detroit a futuro? ¿Cuántos años tiene Detroit por delante para crecer?
es bueno y creo que lo tenemos que ajustar un poco a lo que, por ejemplo, nosotros habíamos analizado y se proyectaba y los economistas proyectaban de qué iba a pasar en Detroit. Los cálculos decían que en Detroit los precios se iban a duplicar entre 4 y 5 años. Pero esto fue antes de esta emergencia sanitaria que vivimos. Vamos a suponer que esto afecte. ¿En cuánto tiempo lo podrá afectar? ¿Que en lugar de 4 o 5 sean 5 o 6? O sea, que hoy uno haga una inversión y que en 6 años se duplique el capital que invirtió. Nosotros hemos visto como en el año anterior, en 12 meses, la propiedad se capitalizó entre 12 y 15%, más la rentabilidad que generó. Si te parece, te voy a hacer algunas preguntitas de los asistentes. Sí, por favor. Porque si no, se nos van acumulando. Sí. ¿Cuál es el capital mínimo que hay que tener para iniciar una empresa en Estados Unidos? Pregunta Noelia. Bueno, en realidad el capital mínimo que tiene que tener es lo que le va a costar el registrar esa sociedad, y un banco le va a abrir la cuenta, por ejemplo, el Bank of America le abre una cuenta con $50. Así que puede empezar y tener una sociedad. A nosotros nos pasa, nosotros ofrecemos propiedades, soy broker en Florida, soy broker en Michigan, y también nos ocupamos de lo que tiene que ver con la relocalización. Y en muchos casos la relocalización significa aquel profesional, comerciante, empresario, industrial de otros países que quiere colocar un pie en Estados Unidos. Y esa pregunta es una de las que más escuchamos. ¿Cuánto tengo que invertir para poder iniciar mis actividades en Estados Unidos? En verdad va a depender un poco de lo que quiera hacer, pero con muy poco dinero, con $2.000 puede empezar a hacer algo aquí. Tengo mi sociedad, tengo mi cuenta de banco y tengo lo que más se necesita, que en verdad es una idea, un proyecto y llevarlo a la práctica. ¿Y cuáles son los requisitos para poder constituir una LLC? ¿Una dirección en Estados Unidos? ¿Qué es lo que qué documentación tiene que enviar el cliente inversor desde Argentina para poder registrarla? Bien, buena pregunta. Lo que necesita es 3 nombres de fantasía para verificar cuál está disponible, tener quién va a ser el agente registrado, que es una persona que físicamente vive en Estados Unidos, que no tiene injerencias en la sociedad y que su función es recibir notificaciones oficiales. También deberán denominar quién va a ser el manager, el gerente, que en una sociedad constituida en Florida, por ejemplo, es una persona pública, es un dato que es público, y quiénes van a ser los accionistas y qué porcentaje de participación cada uno. La sociedad puede tener un solo accionista con el 100% de las acciones a su nombre. Y también va a requerir, como hablábamos antes, la apertura de una cuenta de banco, para lo cual le van a solicitar el pasaporte y algún otro documento que tenga su nombre. Acá tenemos una pregunta interesante. Dice, si bien Detroit es reconocida por la industria automotriz y ahora tecnológica, ¿me pueden decir cuál es la actividad principal de Florida? Sí, la actividad principal de Florida son varias. Y nosotros a veces, Mercedes, en alguna presentación lo usamos, ¿no? Un poco como para... en la mente del inversor o de la persona que vive afuera, cuando alguien le menciona Miami o Florida, ¿en qué piensa? Bueno, piensa en playas, piensa en palmeras, en centros comerciales, en el puerto, en Disney, en la proximidad a Orlando, y todo eso es Florida, pero Florida es muchísimo más. Florida tiene en el área de Brickell, aquí en Miami, el segundo distrito financiero del país. Es la 4ª economía de los Estados Unidos. Si fuese un país independiente, Florida sería el país número 16 del mundo. Es el tercer estado en cantidad de población. Superó al estado de Nueva York en el año 2015. Es el estado donde tiene el aeropuerto de Miami tiene la mayor cantidad de tráfico hacia el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, desde el aeropuerto de Miami. O sea, Florida es un centro de exportación de tecnología. Florida no es solamente lo que uno puede tener en la mente desde afuera o desde lejos. Bueno, en Florida están las playas y Disney y Cabo Kennedy, que por cierto, hace unas semanas atrás salió una nave que parecía de fantasía, ¿no? De unos adelantos espectaculares en cuanto a tecnología. Podemos decir que Florida es como si fuera un país. Y si comparamos este país, Florida, con Argentina, por ejemplo. Si lo comparamos con el Producto Bruto Interno, la verdad es que del otro lado, en una expo de finanzas, debe haber
personas que tienen el dato exacto, y los invito a que lo miren, pero el Producto Bruto de Florida supera ampliamente al Producto Bruto de toda Argentina. Y no solamente eso, del continente americano, de México hacia el sur, solamente lo superan a Florida, México y Brasil. Y habrá que ver los momentos económicos de México y Brasil si lo superan. Claro, porque en realidad la economía de Florida es muy sólida. Otra actividad muy importante en Florida es la naranja. La naranja, los cultivos de naranja es el símbolo además del estado de Florida. Así es. También preguntan algunos asistentes las consecuencias de la pandemia en cuanto al pago de los inquilinos. ¿Cuál ha sido el resultado de esta situación? Qué bueno que nos hicieron esa pregunta, porque muchas veces escuchando o comentando o hablando con nuestros inversores en el exterior, creen que Estados Unidos, después de haber despedido en las diferentes negocios y empresas más de 30 millones de personas, son 30 millones de personas que quedaron en la calle. Y esa no es la realidad. Esas personas reciben un seguro de desempleo. Y no solamente eso, sino que además reciben una ayuda del gobierno. Con lo cual, hoy, gran parte de esa población está en su casa, tiene menos gastos, recibe un seguro de desempleo y una ayuda del gobierno. En la experiencia con los inquilinos de las propiedades que nosotros administramos, lo que nos hemos encontrado es que algunos de ellos no pueden efectivizar el pago porque reciben esas ayudas con una especie de cupones. Algunos los reciben directamente acreditados en sus cuentas de banco y otros reciben unos cupones y esos cupones los tienen que efectivizar. Y por temor a salir de sus casas, no van a efectivizarlos. Nos pasa cuando la gente que nosotros tenemos en Detroit va a recorrer las casas donde hay algún tipo de inconveniente con el tema de pago, y la misma persona, sin tener contacto y respetando las distancias y todo lo que hay que tener, le dice, yo no le puedo pagar ahora, tengo aquí lo que necesito efectivizar, cuando todo esto se solucione le pago. Y efectivamente nos ha pasado. Esta misma semana hubo inquilinos que nos pagaron 2 meses juntos, porque habían salido, habían efectivizado los cupones que habían recibido y se pusieron al día. Esto no quita, por supuesto, que va a haber algún tipo de inconveniente. De hecho, siempre hay inquilinos que no pagan, y eso aquí se soluciona a través de lo que se llama un eviction, un desalojo, que en el estado de Michigan, en Detroit, significa iniciar con un aviso de 7 días, en Miami es un aviso de 3 días, y si dentro de ese plazo no cumplen con su obligación de cancelar la deuda, lo que se hace es llevarlos a la corte, iniciar un proceso de eviction, que ese es el nombre en inglés, y finalmente el juez va a dar la sentencia, le da instrucciones al sheriff, el sheriff llega a la casa, le pone un aviso de 24 horas de anticipación, y si se vaya o no se vaya el inquilino en 24 horas, de todas maneras el sheriff va y restituye la posesión al propietario. En Detroit eso normalmente se demora entre mes y medio, 2 meses, y en Miami lo habitual es que se demore 1 mes. Mercedes, aprovecho para decirles que les quedan 3 minutos para ir. Quiero aclarar un tema, Mercedes, con respecto a los eviction. En este momento, tanto en Florida como en Michigan, están suspendidos el inicio de los... Hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto. Perfecto. Para ir cerrando, Eduardo... Para ir cerrando, me gustaría compartirles la pantalla donde está nuestra información. Así quedamos en contacto con todos los que... Sí. Nos quedan poquitos minutos. Quiero preguntarte, Eduardo, porque la gente tiene interés en saber, ¿de qué inversión estamos hablando en Detroit? ¿Para una casa, para un dúplex, para un edificio? Y si nos da tiempo, hablamos un poquito de los precios en Miami. Excelente, y me parece buenísimo porque también hay una distorsión muy grande de cuánto cuestan las propiedades en Detroit. En Detroit hay propiedades que se pueden comprar desde los $990, no vayan, no compren nada por ese precio, finalmente lo termina comprando el gobierno, lo demuele y lo convierte en un lote y finalmente en un jardín. El rango de precio para poder tener buena rentabilidad y capitalización en la ciudad de Detroit, estamos hablando entre los $55.000, $60.000 y hasta los $75.000 en casas unifamiliares. Si es dúplex, podemos estar hablando entre $90.000 $105.000, y son edificios, hay una cantidad de variantes de precios muy grandes, dependiendo las unidades que los edificios tengan, pero para que tengan una relación aproximada, cada puerta, cada apartamento en un edificio terminado, estamos hablando de un edificio ya terminado, podría costarles en el orden de los $30, $35, $40, $45.000.
Bueno, y si hablamos de Miami, tenemos que decir que se podría conseguir un departamento entre 120, 130 y 150, lo más barato. Un departamento que sea fácil de rentar en una zona más o menos buena. ¿Con qué rentabilidad, Eduardo? Bueno, ahí tenemos una dispersión muy grande, porque si, por ejemplo, como bien estás diciendo, es un apartamento, eso tiene gastos de expensas, con lo cual va a hacer que le baje notablemente la rentabilidad. Podemos estar hablando entre un 2%, por ejemplo, en Brickell, y un 3, un 4% en otras áreas. Y si fuese una casa en las zonas del sur, como mencionábamos antes, del condado Miami-Dade, quizá podrán obtener un 5, un 6% en inversiones del orden entre los 150 y 180 mil dólares. En Miami siempre conviene más una casa que un apartamento. Salvo que lo que busque es una rentabilidad emocional, entonces quiere tener golf virtual, piscina climatizada y todos los amenities que ofrece los grandes edificios en Miami. Y la playa abajo, Eduardo, la bajar el abajo, ascensor estar y en meterse, el piso que no claro, supere el 25 y que pueda haber la línea de la costa. Pero bueno. Y ahí ya no nos importan las expensas, ni los impuestos, ni nada. Estamos Así disfrutando la vida. Disfrutar. Así se Claro. vendió Mercedes en su momento el penthouse de Faena en 60 y algo de millones de dólares. No creo que el que compró esa propiedad, que es un inversionista de Nueva York, que luego lo colocó a la venta, haya hecho algún cálculo de rentabilidad cuando lo adquirió. Y parece que la estrella más grande del fútbol argentino, que en realidad no juega en Argentina sino en España, acaba de comprar el penthouse del Porsche. Ah, bueno, dato Buen que no dato. tenía. Sí, Qué buen dato me gustaría saber cuánto salió y cuál fue la comisión del realtor que lo vendió. Bien. En tu posición de periodista seguramente lo vas a saber rápidamente. Sí, sí, qué lindo tener un cliente así además. Qué bueno. Buenas comisiones se manejaron ahí seguramente. Tal cual, tal cual. Bueno, un gusto charlar con ustedes. Ojalá les haya gustado nuestra charla y estamos a disposición para todas las consultas, que seguramente son muchas. Quedaron muchísimas preguntas sin responder. Y si gustan, nos escriben, se las respondemos. Y mañana tenemos nuestra presentación de todos los sábados. Los invitamos también a que Nos podemos invitar, claro. Así que gracias, Mercedes, una vez más. Saludos. Por Gracias estas a ustedes. presentaciones que hacemos y a todos los que del otro lado nos escuchan y nos han visto.